Hola, hola, bienvenidos a mi canal Belemon Crochet. Hoy les enseño a realizar estos hermosos floreros. Vamos a iniciar con el jarrón. Entonces iniciamos realizando un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Recuerden que el punto bajo es pasar por el centro del anillo, pasar hilo y pasar por estos dos, y vamos a realizarlo por 6 veces. Cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, es decir, en cada punto vamos a realizar 2 puntos bajos, 1 y 2. Este sería un aumento. Y vamos a colocar un marcador de vueltas en el primer punto y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta, la vuelta número 4, vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Pero vamos a hacer algo. En las vueltas pares vamos a dividir en 2 el número de puntos, solamente en la primera secuencia. Entonces acá vamos a realizar un punto y un aumento y luego vamos a realizar 2 puntos y un aumento 5 veces y al final nos sobrará el punto que completa la primera secuencia. Esto lo vamos a realizar para que la base de nuestro ramo sí quede redonda. Entonces vamos a iniciar un punto y un aumento. Colocamos el marcador de vueltas. Y luego vamos a realizar 2 puntos y un aumento 5 veces y como les digo, al final de la vuelta va a sobrar un punto que es el que vamos a tejer para formar la primera secuencia y eso haremos en todas las vueltas pares. En la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Como esta es una vuelta impar, pues la hacemos normal, la secuencia normal. Ahora en la siguiente vuelta, la vuelta número 6, vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento. Pero como sabemos, esta sí es una vuelta par. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a realizar al inicio 2 puntos bajos y un aumento. Después vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta por 5 veces y al final nos van a sobrar 2 puntos sobre los cuales vamos a realizar los 2 puntos que nos faltaron en la primera secuencia. Ahora en la vuelta número 7 vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4 y 5. Y acá vamos a realizar el aumento y esta secuencia la realizamos 6 veces. En la vuelta número 8 vamos a realizar 6 puntos bajos y un aumento y como esta es una vuelta par, entonces vamos a realizar 3 puntos y un aumento al inicio, 2 y 3 y el aumento. Y luego vamos a realizar 6 puntos bajos y un aumento durante 5 veces y al final nos quedarán los 3 puntos para completar la primera secuencia. Ahora en la siguiente vuelta, la vuelta número 9, vamos a realizar 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, 6 veces. Ahora en la siguiente vuelta, la vuelta número 10, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo por la hebra interna de cada uno de los puntos. Y bueno, entonces vamos a tomar no esta de afuera sino la de adentro de esta manera y así a todos los puntos. Ahora de la vuelta 11 a la vuelta 29 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, conservando los puntos que tenemos hasta la vuelta 29, como les digo. La idea es que realicemos, o bueno, yo quiero realizar 2 jarrones, uno que esté más alto que el otro. Todos los pasos van a ser iguales, solamente que acá en una vamos a realizarlo desde la 11 hasta la 29 este.
y el otro de la 11 a la 24 para que quede un poquito más bajito. Entonces, bueno, hagamos las vueltas según el jarrón que estemos realizando, el más alto o el más bajito, y luego nos vemos para continuar. Bueno, ahora en la vuelta número 30 vamos a realizar 7 puntos bajos y una disminución durante 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución que se realiza tomando la hebra delantera del siguiente punto, del que sigue también. Sacamos hilo y pasamos por estos dos y vamos a realizar toda la vuelta. Y cabe decirles que en el otro jarrón, que es, si quieren hacer el otro más pequeño, pues también sigue esta vuelta como la vuelta 25. Ahora en la siguiente vuelta vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Pero acá también vamos a aplicar lo de los pares, y como es una vuelta par, vamos a realizar primero 3 puntos bajos y una disminución, después 5 veces 6 puntos bajos y una disminución, y al final de la vuelta nos quedarán los 3 puntos bajos. Entonces acá realizamos la disminución, enlazamos por la hebra delantera del siguiente punto, del que sigue también, pasamos hilo y cerramos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a realizar 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá realizamos la disminución en la hebra delantera del primer punto, la hebra delantera del segundo punto, pasamos hilo y cerramos el punto. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución durante 6 veces. Ahora vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que esta vuelta la vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a subir con una cadena, y en ese mismo punto vamos a realizar un punto bajo y vamos a realizar 5 vueltas de puntos bajos solamente, pero cerrando con un punto deslizado y subiendo con una cadena. Entonces de la vuelta 34 hasta la vuelta 38 vamos a realizar un punto bajo en cada punto, pero cerrando la vuelta al final, para que cuando cerremos el jarrón no nos quede como una escalita, sino que nos quede parejo. Listo, entonces así se nos ve, y al llegar acá a la última vuelta, pues cerramos acá la vuelta y vamos a realizar una vuelta de puntos deslizados para que le hagamos como un bordecito a nuestro jarrón. Y eso es lo que vamos a hacer. Miren cómo queda. Se va viendo acá como súper lindo, como un bordecito. Ya acá en el último punto cortamos, jalamos y escondemos esta hebra hacia adentro con una aguja lanera. Nos metemos por algunos puntos y podemos volver a cortar el hilo. Acomodamos, en algunas partes se nos puede hundir, pero lo acomodamos. Miren, y así es como quedaron entonces el más alto y el más bajito. Ahora vamos a empezar a realizar las flores. Vamos a realizar 2 tipos de flores, la flor más grande y la flor más pequeña. La flor más grande vamos a realizar 3 y 3 también de la más pequeña. Si ustedes desean realizar más, que el florero les quede más lleno, pues obviamente pueden realizar las flores que ustedes quieran. Vamos a realizar 3 flores grandes y 3 flores pequeñas. Entonces ahora les voy a enseñar a realizar la grande. Las flores las vamos a realizar con un hilo más delgado del que realizamos el jarrón. Este del jarrón es un hilo que lo tejo con una lengüeta de 2 milímetros. Y este lo tejo con una de 1.9. Entonces
inicio con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, un aumento en cada punto. Ahora en la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, conservando los 18 puntos de la vuelta anterior. Y en el último punto de esta vuelta lo que vamos a hacer es que nos metemos, sacamos hilo y nos quedamos así. Y vamos a tomar el color verde para hacer cambio de color. Lo tomamos, lo ponemos en la parte de atrás y pasamos acá. Y ya seguimos tejiendo con este. En esta vuelta vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, pero solamente por la hebra interna del punto. Entonces solamente por la hebra que está hacia adentro y que la de afuera nos quede libre. Y vamos a realizar toda la vuelta así. Ahora en la siguiente vuelta vamos a realizar un punto y una disminución 6 veces. Un punto y la disminución. Ahora vamos a meter relleno un poquitico. Vamos a empujarlo con la tijera. Y en la última vuelta vamos a realizar 6 disminuciones seguidas. Ahora vamos a cortar hilo, no tan largo pero tampoco tan cortico. Jalamos acá y vamos a tomar una aguja lanera y vamos a enlazarnos acá y ya cerramos el círculo. Vamos a pasar por todas las hebras delanteras de estos 6 puntos. Y luego vamos a jalar de esta manera. Y ahora vamos a sacarlo por acá. Nos metemos al centro de acá del huequito y salimos por un ladito. Y ya luego utilizaremos este hilo que queda para asegurar la florecita al alambre. Y ahora lo que hacemos es que tomamos el color blanco para los pétalos. Nos enlazamos en cualquier punto de la vuelta de hebras delanteras. Miren que es muy fácil y ahí se ven. Y nos metemos así, jalamos hilo y hacemos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos saltamos el primer punto y en el segundo o en la segunda cadena vamos a realizar un punto medio alto, así. Entonces enlazamos hilo, en el siguiente punto también nos metemos, sacamos hilo y pasamos por esos 3. Así que vamos a realizar un punto medio alto en cada punto, en cada cadena. Y quedarían 5 puntos medios altos. Jalamos esta puntica. Y acá en la siguiente hebra delantera nos metemos y realizamos un punto deslizado. Y volvemos a hacer lo mismo. Subimos con 6 cadenas, nos saltamos la primera y realizamos 5 puntos medio altos, 1 en cada cadena. Y en el siguiente o en la siguiente hebra delantera vamos a realizar nuevamente un punto deslizado y volvemos a subir con las 6 cadenas, luego nos devolvemos con 5 puntos medio altos y nos unimos en el siguiente punto con un punto deslizado y así sucesivamente hasta finalizar todos los pétalos. Y acá en el último petalito igual nos unimos con un punto deslizado y ya nos quedan todos. Vamos a cortar con una aguja, tomamos estos 2 hilitos blancos y los pasamos a un punto cualquiera por acá, puntitos. Hacemos un nudo con los dos, hundimos el nudo
y volvemos a cortar. Volvemos a hundir. Y así es como nos queda entonces la florecita. Vamos a cortar ahora un alambre de la altura que queramos, midiéndolo en cualquiera de los dos jarrones, el alto o el más bajito, y vamos a medir el alambre para que se lo pongamos a la florecilla. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer acá en la parte de arriba, si podemos, y si no tampoco hace falta, como un dobladito, para que ese dobladito lo metamos adentro de la flor y quede como más segura. Entonces nos metemos por acá en uno de los huequitos de algún punto de la parte verde de la flor. Este hilo verde nos va a servir para asegurar acá el alambre, y vamos a colocar un puntito de silicona acá al comienzo y empezar a enrollar el hilo verde de esta manera, y también sobre este hilo para envolver el alambre. Ya les muestro cómo. Miren, echamos entonces ahí como silicona y empezamos a enrollar. Este hilo lo dejamos derecho, como les digo, para asegurar la flor. Y con este entonces empezamos a dar vueltitas al inicio así para ir subiendo. Y entonces empezamos a envolver el alambre. Una vez ya hemos subido bien hasta arriba, empezamos a bajar. Y acá pues ya la silicona que queda así pues la regamos por todo para que pegue bien. Y seguimos dando vueltas hasta llegar abajo, y acá en la parte de abajo también vamos a echar silicona para asegurar la punta. Listo, entonces este es el resultado de la flor grande. Ahora vamos a hacer la que es un poco más chiquita. Iniciamos con color amarillo realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. En la segunda vuelta 6 aumentos, un aumento en cada punto, y acá en la siguiente vuelta, la vuelta número 3, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Ahora acá en el último punto de esta vuelta, lo que vamos a hacer es que tejemos hasta acá el punto y cambiamos a color verde, como en la anterior. Y vamos a realizar la vuelta de puntos bajos solamente por la hebra interna. Entonces hacemos esta vuelta. Ahora vamos a realizar 6 disminuciones seguidas, y al ir cerrando la vuelta vamos también a meter un poquito de relleno. Bueno, ahora entonces vamos a cortar y con la aguja vamos a cerrar por la hebra delantera de cada uno de los 6 puntos, como hicimos ahora, y luego lo pasamos a un ladito para con este, sin cortar, para que con este hilo aseguremos la flor, así como en el otro. Bueno, en esta flor pues los pétalos se hacen igual, solo que un poco más cortos. Acá no vamos a hacer 6 cadenas, sino que solamente 5. Entonces nos unimos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Nos saltamos la primera cadena y en la segunda vamos a realizar punto medio alto. Y vamos a realizar 4 puntos medio altos. 2, 3 y 4. Y acá nos unimos con un punto deslizado en la siguiente hebra. Y así toda la flor, 5 cadenas y 4 puntos medio altos al devolver. Y el resto igual, nos unimos con punto deslizado y eso sería todo. Bueno, esta es entonces como la diferencia del tamaño de las flores. A la chiquita que acabamos de hacer pues obviamente lo mismo, le colocamos el alambre a la medida, lo envolvemos y bueno, realizamos 3 y 3 si queremos. Y ahora vamos a realizar la abejita. Para la abejita vamos a volver al hilo grueso que tejemos con la lengüeta de 2 milímetros. Entonces en amarillo realizamos
realizamos un anillo mágico de 6 puntos bajos, luego 6 aumentos, después un punto y un aumento, y en la siguiente vuelta, la número 4, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Acá en el último punto de esta vuelta vamos a realizar el punto bajo solamente hasta acá y vamos a hacer cambio de color a color negro. Vamos a realizar en la siguiente vuelta un punto bajo en cada punto bajo, pero con color negro. Ahora en este último punto vamos a volver a cambiar de color. Nos metemos, sacamos hilo y aquí cambiamos al hilo amarillo que tenemos ahí pegadito porque ahora no lo cortamos. Y en la siguiente vuelta también realizamos un punto bajo en cada punto bajo con color amarillo. Aquí volvemos a cambiar a color negro y en la siguiente vuelta también volvemos a realizar un punto bajo en cada punto bajo con color negro. Ahora en la siguiente vuelta vamos a volver a cambiar a color amarillo y realizamos una vuelta de un punto bajo en cada punto bajo, y ahora en la siguiente vuelta volvemos a cambiar a color negro y nuevamente realizamos un punto bajo en cada punto bajo, pero esta vez con color negro. Acá vamos a volver a hacer cambio de color, pero en esta vuelta lo que vamos a hacer es que en amarillo vamos a realizar un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta. Acá vamos a volver a hacer cambio de color, pero el cambio de color acá lo vamos a hacer en una disminución, entonces les voy a mostrar. Hacemos la disminución, tomamos puntos, sacamos el hilo y hasta acá. Y acá, ahí sí cambiamos de color a color negro por última vez. Y ya acá lo que vamos a hacer es que vamos a realizar 6 disminuciones seguidas con color negro. Pero antes de seguir con esta vuelta, lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar la abejita porque ya esta es la última vuelta y cortamos la hebra amarilla. Ahora vamos a cortar hilo larguito y vamos a cerrar por la hebra delantera de cada uno de los puntos de acá. Jalamos y nos metemos por acá y podemos dejarlo acá para con este mismo hilo realizar los ojitos. Bueno, ahora vamos a realizar entonces las alitas, como les digo, y vamos a hacer para eso 10 cadenas. Hacemos una más para dar altura y en el segundo punto realizamos un punto bajo. Luego vamos a realizar 4 puntos altos, que para hacer el punto alto enlazamos, nos metemos al centro del punto, sacamos hilo, pasamos por 2 y luego por otros 2. Y entonces son 3 puntos altos nada más, 3 puntos altos. Luego realizamos 2 puntos bajos, 1 y 2. Después volvemos a realizar 3 puntos altos, 1, 2, 3, y ahora por último vamos a realizar un punto bajo. Luego vamos a realizar 2 cadenas, 1, 2, nos volteamos y al otro lado realizamos un punto bajo acá. Después 3 puntos altos, 1, 2, 3, luego 2 puntos bajos, 1 y 2. Después 3 puntos altos nuevamente, 1, 2, 3, y por último acá un punto bajo. Y así como para cerrar, entonces en este primer punto realizamos un punto deslizado como para unir, cortamos hilo larguito, jalamos y este hilo largo
lo vamos a jalar hasta llevarlo acá a la mitad para unirlo al cuerpo. Entonces lo podemos llevar como así de un lado al otro hasta que quede acá en la mitad. Y este otro hilito más cortito lo vamos a esconder. Entonces lo escondemos por acá en estas esquinas y ahí lo cortamos. Y ahora con la aguja vamos a unirlo a la abejita. Tenemos en cuenta que el cambio de color quede por acá por la parte de abajo y que las alitas se las peguemos bien acá arriba. Entonces nos enlazamos y nos metemos entonces acá, pasamos hilo hacia un ladito, pasamos por acá por las alitas, luego otra vez acá, pasamos pocas vecesitas, por ahí 2 veces nada más, y vamos a tratar así de pasar el hilo por varios puntos para que se quede como enredado en el relleno y no se salga fácil. Y cortamos y escondemos esa hebrita, la hundimos hacia adentro con la aguja. Y así sería como quedan las alitas. Ahora bordémosle la nariz y la boquita, así como a esta, y pónganle un alambrito. O si quieren la cosen también, pero pueden ponerle un alambrito y la ponen acá en esta parte, se la clavan al ramo y se ve súper linda ahí. Bueno, entonces este sería nuestro resultado. Espero hayan disfrutado mucho realizarla. No olviden darle un me gusta al video y nos vemos en un próximo tutorial. Chao.